capítulo del 45 al 46. Rebelión. Actualidad. Año 78. Han pasado 12 años desde que el actualmente nombrado sector estelar Helheim fue tomado por GTE, poniendo a disposición de los Terran más de 60 mundos habitables que poco a poco han sido industrializados, pasando de ser atrasados mundos feudales a productivos planetas con un nivel tecnológico que se podría considerar decente. La mentalidad de las personas seguía siendo el mayor obstáculo. Sus costumbres y tradiciones estaban tan profundamente arraigadas que no podían ser cambiadas en un futuro cercano, y usar la fuerza no era opción. Así que el almirante Copulius decidió usar estas ideologías y creencias medievales a su favor en el ámbito de lo militar. Pero la economía y desarrollo tecnológico no avanzaban tan rápido como se esperaba. Aún así, siguiendo las leyes terranas, la aberrante e inhumana tecnología del Imperio del Hombre fue sustituida por la maquinaria Terran y sus avanzados sistemas de tecnología, cosa que facilitó y humanizó mucho más la vida en el planeta. La diferencia de sus actuales formas de vida era tan radicalmente diferente a la anterior que muchos todavía no podían creer lo que ocurrían y permanecían paranoicos esperando que fuera una trampa. Los horarios extremos de trabajo fueron reducidos en gran manera, mientras que la calidad de vida de los ciudadanos aumentaba día a día. La 16ª Gran Flota fue asignada de forma permanente a controlar y proteger este importante sector, con el almirante Copulius como su máximo gobernante, solo por debajo del Senado de Calidus. Este nivel de independencia fue cuestionado por el Senado, alegando de que podría traicionar al Imperio Terrano, pero sus quejas fueron calladas por Citaura. Bajo la protección de la 16ª Gran Flota, la defensa del sistema estelar Helheim se mantuvo férrea y soportando y repeliendo los constantes asaltos de las pequeñas flotas de orcos y algunas otras aberraciones del espacio. En el año 70, el prototipo de Wargate con tecnología Xel'Naga fue instalado en uno de los planetas mejor protegidos del Helheim, lo que simbolizó el inicio de una nueva era para el Imperio Terrano, con una nueva y amplia gama de recursos disponibles para trabajar. Absorbiendo estos recursos en los siguientes años, los Terran pudieron recuperarse de la guerra de razas que hubo en el pasado, recuperando gran parte de su fuerza y también haciendo grandes progresos mientras daban por finalizada la campaña de expansión. Se concentrarían totalmente en los territorios ya ocupados y su defensa ante posibles amenazas del exterior. Habían entrado en una rápida etapa de prosperidad que les permitió recuperar sus extremadamente mermadas fuerzas. El respiro que necesitaban había llegado. La Guardia Dorada fue disuelta por un voto unánime del Consejo de Senadores. Talandar y los Templarios desaparecieron de forma repentina antes de que el juicio pudiera realizarse, mientras que todos los intentos de búsqueda librados posteriormente por la Armada fueron inútiles. La amenaza de un grupo de supersoldados ocultos en algún lado parecía ser muy grande, pero en realidad fue ignorada y descartada. El tema nunca más fue tocado por el Senado, y las operaciones de búsqueda se mantenían al mínimo, solo de forma simbólica. Para registros oficiales, se habían esfumado y desertado. Simplemente no había rastro de ellos. Casi al mismo tiempo se fundó una nueva organización supersecreta de la que ni siquiera se cuentan historias en el Imperio. Las personas que conocen su existencia sin pertenecer a la misma pueden ser contadas con una mano. Su nombre es Moebius Corp, y al igual que su predecesor, esta organización estaba destinado a la recuperación de artefactos y tecnología alienígena peligrosa con el propósito de investigarla, o en caso de ser muy peligrosa, destruirla. Su propósito principal también era el de vigilar, investigar y prepararse para enfrentarse a las aberraciones de las estrellas Halo. La ubicación de la organización, o siquiera si de verdad existe, no es sabido por nadie. Se sospecha que su regimiento tiene algo que ver con la desaparición de la Guardia Dorada y que de alguna forma está relacionado con el perdido Meiken Hamre. La operación más importante y la primera registrada por esta organización fue la de la limpieza del sector estelar Helheim. Moebius se encargó de exterminar los brotes y el Stealer de los planetas bajo el Imperio con la vital ayuda de sus psiónicos. Los psiónicos tenían la capacidad de percibir las anomalías que causaban en el cerebro la infección y el Stealer, al menos en sus primeras etapas, por lo que fue relativamente fácil llevar esta campaña de limpieza
que si bien avanzaba lento, estaba logrando su objetivo. Por suerte, en estos atrasados planetas la presencia de Stiller era débil y no se había arraigado, así que la operación sería efectiva. Otro objetivo de esta operación era desmantelar los cultos del caos y mantener una estricta vigilancia sobre la población para capturar en tiempo a los psíquicos y aislarlos de la sociedad e instituciones especiales destinadas a mostrarles cómo controlar sus poderes, o en cambio, eliminarlos en secreto si eran una amenaza para lo que no había una solución dentro de los costos aceptables. Transcurriendo los inicios del año 79 del calendario militar terrano, fuera de los ojos del almirante y gobernador Alexander Copulius, un fuego se había encendido. Al principio era solo una chispa, pero poco a poco se expandió a lo largo de Narna con una silenciosa calma. Las intrigas y conspiraciones que se habían estado gestando por más de 13 años desde la ocupación militar del planeta monasterio de la Eclesiarquía por fin estaban completas. Ese día cambió de un momento a otro. La hasta ahora iniciativa Orden de las Adeptas Sororitas de repente cobró vida y cargó junto a los millones de fieles armados con equipamiento que había sido ocultado en las profundidades de sus catedrales. Los puntos estratégicos que les Terran habían establecido cayeron como barreras de papel uno tras otro ante la ardiente ira de sed de venganza de los fanáticos. El instigador de la rebelión rápidamente se hizo con el control del planeta en unas pocas horas. Lo repentino e inesperado del momento de los ataques combinado perfectamente con una implacable estrategia y dominio del terreno hizo que las tropas terranas no tuvieran oportunidad alguna. Luego de la caída de las bases, las tropas de la Eclesiarquía no se demoraron en celebración alguna y tomaron el armamento terrano para reforzar sus filas. Las antiguas defensas del planeta que habían permanecido ocultas hasta el día de hoy fueron activadas una vez más, mientras que se construían miles y miles de nuevos puntos defensivos en millones de kilómetros de trincheras excavadas. Cada soldado bajo la Eclesiarquía conocía como la palma de su mano cada centímetro de tierra, por lo que estaban preparados para plantar cara hasta la muerte a los Terran. Se asegurarían de causar la mayor cantidad de bajas posibles. Bungie, órbita alta de Narna, portanaves terrano, viernes 2, fecha del 3 del 2 del 78. Un gigante de no acero orbitaba Narna, mientras sus poderosos sistemas de escáneres espiaban la situación en el planeta. La flota escolta de portanaves había sido dejada atrás para que no fuera detectada por los sistemas de defensa en esta importante misión de reconocimiento. Hace unas horas la rebelión en el planeta había culminado con la derrota de las tropas terranas. Los más afortunados habían logrado escapar en las naves de evacuación o bien muerto en combate. El resto habían sido atrapados con sus cuerpos desnudos colgando vivos en las murallas de las ciudadelas. Sus cuerpos plagados de heridas estaban cubiertas de una capa de sangre seca, mientras que en sus pechos tenían talladas con un cuchillo las palabras Libertad o Mors, libertad o muerte. Los pocos supervivientes que escaparon en las cúpulas habían sido rescatados por portanaves que, por suerte de ellos, había por el estado haciendo una patrulla de rutina por el área cuando llegó la petición de ayuda. Solo que para cuando la flota de la patrulla llegó al planeta, era muy tarde como para forzar una incursión sin sufrir lamentables pérdidas. En uno de los hangares donde habían aterrizado las naves de evacuación que escaparon de Narna, se podía ver cómo el cuerpo médico se movía agitado entre los numerosos heridos. La batalla librada en tierra había sido una para la que no estaban preparados. No esperaban que en el mismo momento en que los templarios se retiraron, la Eclesiarquía se moviera de forma tan decisiva. Esperaban que esto sucediera, pero hasta hoy no habían detectado casi ningún movimiento. Habían caído en su trampa y bajaron la guardia provocando este desastre. Todos los soldados en el hangar se apartaron abriendo un camino mientras adoptaban posturas en firme y saludaban. El capitán de la nave caminaba vestido con el clásico y elegante traje negro que lucía sus rangos y medallas. Su porte y aspecto eran perfectos, dignos de un oficial de alto rango en la armada. «¿Dónde está mi hermano?», dijo. La pregunta del hombre fue hecha en uno de los oficiales médicos. Todos conocían a su hermano. Era un hombre muy social y uno de los mejores fantasmas de la tripulación. Su puntería era inigualable. El oficial médico vaciló mientras miraba a su capitán sin saber cómo responder. Era bien sabido que el hermano menor del capitán se había quedado en Narna,
para ayudar a estabilizar la situación, pero nadie sabía que se podía tornar tan peligroso de un momento para otro. Jack murió, capitán, dijo uno de los hombres en el suelo. Se quedó cubriendo nuestra retirada. Un ataque de tos interrumpió al hombre, que fue rápidamente atendido por un médico, pero este apartó su rostro para mirar al capitán con lágrimas no derramadas en los ojos. Por favor, capitán, vengan nuestros hermanos caídos. El capitán se quedó parado allí con su cuerpo congelado, mirando al soldado herido en el suelo. La bulliciosa sala se tornó silenciosa para sus oídos, mientras los momentos que habían pasado al lado de su hermano pasaron como un calidoscopio de imágenes frente a él. Fueron segundos tan pocos. Todo, absolutamente todo, se presentó. Desde su alegre infancia en las hermosas ciudades de Cálidos, hasta su graduación en la Academia Negra, e incluso su batalla al lado del almirante Ecopulius para limpiar la peste orca. Habían pasado por tantas cosas juntos y habían sobrevivido. Juntos habían podido contra todo, pero el destino era cruel y actuaba de formas misteriosas. Su rostro sonriente mientras se despedía aquel día en el puerto estelar de Narna fue lo último que pasó por su mente, antes de que sus piernas perdieran la fuerza. Uno de sus escoltas rápidamente avanzó sujetándolo y permitiéndole apoyarse en su hombro, pero el orgulloso capitán lo apartó rápidamente mientras intentaba contener su respiración agitada. No podía permitir que sus hombres presenciaran su debilidad. Él era su líder, debía mantenerse fuerte. Bien, quiero un informe detallado de la situación de Narna en mi oficina. Sí, señor, respondió el escolta al que le había hablado. Tienen 20 minutos. Luego de esas palabras, el capitán se dio la vuelta y se retiró pareciendo haber envejecido varios años. Su expresión era oscura y en sus ojos había un brillo peligroso de sed de sangre. Quería venganza, pero no era estúpido. Sabía que si no seguía el protocolo y cargaba a lo loco, sufriría pérdidas inaceptables y sería castigado. Muerto o en rango inferior, no podría lograr lo que se proponía. A pesar de todo, una leve sonrisa irónica se formó lentamente en su rostro. Al parecer la situación iba tal como en los planes del almirante Ecopulius, solo que algunas cosas habían superado las estimaciones iniciales. Capítulo 46. Ejemplo. Fecha 6 de febrero, año 78 del calendario militar terrano. Incitado por el gobierno, las noticias de la rebelión en Narna se extendieron como pólvora a través de todo el sistema estelar Helheim. Los canales estaban llenos con los horrores que la eclesiarquía había cometido contra las tropas terranas. Las imágenes en alta calidad mostraban imágenes que le resolvieron el estómago a muchos, mientras que en otros tuvo otro tipo de efecto. El fuego de la rebelión empezaba a encenderse en otros mundos, inicialmente con pequeños disturbios que fácilmente eran reprimidos, pero poco a poco la situación iba escalando. Al parecer, la posición de la iglesia seguía arraigada firmemente en los corazones de estas personas. La diferencia fue marcada el día en que todos los canales se interrumpieron mostrando al almirante Ecopulius dando su discurso. Esta imagen no era rara para los habitantes del sector Helheim, pero las imágenes mostradas quedaron grabadas a fuego en las mentes de todos. Como todos saben, el mundo monasterio de Narna ha roto los tratados de paz que se firmaron cuando se unieron al GTE. Tras una larga deliberación con el alto mando, se ha llegado a una conclusión adecuada para poner fin a este conflicto. Según lo que dictan las leyes, la ley militar será aplicada. Hemos tratado por todos los medios que la asimilación de esos mundos sea pacífico. La mirada del almirante se tornó peligroso mientras tamborilleaba sus dedos sobre el escritorio frente a él. Si con espada amenazaban, con espada responderán. La transmisión se cortó cuando el almirante citó esta tan conocida frase que los Terran habían creado en la primera guerra de razas hace mucho. Luego de unos segundos de tortuosa espera, el público al fin pudo ver algo. Una nave de dimensiones incalculables se movía lentamente a través del vacío del espacio. En la distancia se podía ver el planeta Narna e incluso cómo su luna le orbitaba. La nave luego de un tiempo se detuvo y se quedó estática, mientras una gran cantidad de energía se reunía en el cañón principal. Al mismo tiempo, miles de drones se movían por la atmósfera de Narna, juntándose para proyectar las imágenes del canal de noticias en el cielo. Las imágenes eran observadas por todos, mientras la arrogancia que antes mostraban
se transformaba en cautela. Un poderoso escudo de vacío protegía el planeta, por lo que estaban seguros de que estarían a salvo, pero aún así el tamaño de esa nave y su refinada forma les hacía sospechar de que no era algo para bromear. Un par de minutos pasaron como exterminables, horas a los ojos de todos hasta que finalmente hubo movimiento. Un rayo de luz roja se disparó desde la punta de la extraña nave impactando directamente contra la luna de Narna. Esta luna había funcionado como fortaleza y puerto estelar durante cientos de años, y su defensa era casi tan fuerte como las del mismo planeta. Hace unos días también había caído en manos de los rebeldes, pero esa victoria de la que se jactaban desapareció en un parpadeo. La superficie de la luna onduló con un estallido de luz que marcó el inicio del horror. El escudo de vacío había sido destrozado, liberando una cantidad inmensa de energía que hizo que la transmisión del video fallara por un instante. La superficie del planeta se fue transformando poco a poco en un páramo ardiente. Las montañas se derrumbaron transformados en magma, y las ciudades fueron reducidas a escoria ardiente, mientras sus residentes no tenían tiempo para reaccionar. Capa tras capa de la corteza terrestre de la luna fue perforada, hasta que el rayo energético alcanzó el núcleo del planeta. La explosión generada provocó que el video se cortara por casi medio minuto, hasta que todos pudieron ver cómo la imagen era recuperada. La luna se resquebrajó como un rompecabezas ardiente, separándose en piezas que se separaban lentamente chocando entre sí. Los fragmentos más pequeños cayeron como una lluvia de meteoritos sobre el planeta, volviéndose atraídos por su fuerza gravitacional. Era todo un desastre. El video se detuvo en ese momento mostrando al almirante Copulius una vez más. Ya nadie podía mirarlo como un inexperto, con mucho poder en sus manos. El terror había sido sembrado en todos y aquellos que hasta hoy guardaban esperanzas de rebelión. Vieron sus planes destrozados. Esta decisión va en contra de todo lo que esperaba lograr en este lugar. No quería tener que llegar a esto, pero me es imposible quedarme mirando mientras mis hombres mueren por culpa de mi benevolencia hacia un pueblo ingrato. En mis manos está la autoridad para decidir sus destinos, pero este poder se los otorgó. Cualquiera que no desee vivir la vida que les hemos otorgado es libre de intentar rebelarse. Lo único que digo es que el GTE responderá sin dudar. Ese día la GTE logró su objetivo, usando la luna de Narna como demostración de fuerza. Luego de eso, la flota terrana rodeó el planeta sin intentar ninguna acción militar. La lluvia de fragmentos de la luna bombardeaba constantemente las defensas del planeta, y los que lograban atravesarlas provocaban una destrucción sin precedentes. No era necesario que el ejército terrano se arriesgara por ahora, o al menos eso era lo que todos pensaban. 2 semanas después de que la luna de Narna fuera destruida, el planeta había sido bombardeado día y noche por una lluvia de fragmentos que finalmente se habían organizado lentamente en la que parecía ser un anillo de asteroides alrededor del planeta. Los fragmentos más grandes seguían orbitando alrededor del planeta, iluminando las noches con un color rojo por el fuego que seguía ardiendo desde las entrañas del satélite natural. La eclesiarquía había sufrido serios daños, pero sus ciudades pudieron soportar con facilidad las lluvias de asteroides gracias a los escudos de vacío. En cuanto a las más pequeñas y las periferias, habían terminado reducidas a escombros sin supervivientes algunos. Como cucarachas inmortales, los fieles tropas de la iglesia seguían moviéndose por túneles subterráneos repeliendo cualquier intento de incursión por parte de los Terran. El bombardeo orbital se quería dejar como última opción, y aunque lo usaran, las ciudades tenían poderosos escudos de vacío protegiéndolos. Sería un esfuerzo inútil. Usar la espada de Terra, una vez más, tampoco era una opción viable. El cañón principal era poderoso, pero sus gastos de energía era considerable. Su uso debía ser pensado cuidadosamente, ya que cada disparo consumía una cantidad incalculable de recursos. Gracias a estas circunstancias, Moebius Corp se movió. La organización puso sus ojos en este planeta bajo las órdenes directas de Citaura Lebanon. Una de las naves que patrullaba en solitario una órbita cercana a Narna de repente abrió una de su hangar, expulsando 7 cápsulas metálicas al exterior. La nave no se detuvo y cerró su hangar mientras desaparecía rápidamente en la distancia. El hecho fue registrado como un fallo en los sistemas. Las cápsulas desplegaron 2 pares de alas que les hacían lucir similares a una libélula.
La parte trasera se abrió mostrando y liberando una estela de luz con la activación de los propulsores que hicieron avanzar el pequeño vehículo a gran velocidad a través del cinturón de asteroides. Unos segundos después, este grupo de pequeñas naves desaparecieron de la vista y sus, hasta ahora débiles, casi nulas firmas de radar, desaparecieron entrando en el modo camuflaje. Esa noche, de forma desapercibida para Terrans y humanos por igual, un grupo de 7 pequeñas naves furtivas entraron al planeta. Los radares de Narna solo percibieron estas naves como asteroides cualquiera, algo que ya era muy común, así que no le prestaron mucha atención, y solo enviaron un grupo de exploración como rutina para observar la zona de impacto. Pero cuando estos hombres llegaron solo pudieron encontrar cráteres enormes que todavía permanecían humeantes. Una densa niebla cubría la zona impidiendo que desde esa distancia pudiera ver algo, así que decidieron acercarse. «Ustedes espérenme aquí, bajaré». El líder del escuadrón se acercó al borde del cráter y descendió dejándose caer por uno de sus bordes. El ruido de las piedras moviéndose mientras se deslizaba y su eco por el silencioso lugar. Mientras tanto, el escuadrón de exploradores esperó sentado en el borde del cráter, con sus expresiones volviéndose cada vez más feas. Los minutos pasaban con la espera volviéndose más tortuosa a cada segundo. Su líder había descendido hace mucho y por la tardanza podían suponer que estaba muerto. Esto era una trampa. Una silueta humana se formó entre la niebla acercándose mientras escalaba el borde del cráter. No se podía escuchar el ruido de los pasos de la figura en el suelo de grava, así que todos supieron que eso que había caído del cielo no era humano. Era uno de esos psíquicos Terran. El grito de alerta fue interrumpido por una lanza dorada que salió de la niebla perforando el pecho del soldado. El arma iba cargada con una fuerza no menor a la de un proyectil de artillería, por lo que el cuerpo del guardia que habló fue destrozado en pedazos. El estallido provocó que pequeños fragmentos de roca se elevaran en todas direcciones, mientras la onda sónica dejó escuchando un molesto silbido a los exploradores. Todos los miembros del escuadrón levantaron sus rifles láser y abrieron fuego contra la silueta en la niebla, que por cada metro que avanzaba se hacía más grande. Un luminoso par de alas se podía ver en su espalda, lo que dejó algo confundido a todos los soldados. Varias lanzas salieron de la niebla, asesinando de forma certera a varios guardias. Sus disparos eran desesperadamente inútiles contra ese extraño ser que se ocultaba en el cráter. «Muchacho». Uno de los soldados más veteranos se giró y apretó con fuerza el hombro de un joven soldado detrás de él. «Corre, ganaremos tiempo. Tienes que alertar sobre esto al comisario». El joven miró al viejo con miedo brillando en sus ojos, pero al notar la severidad y desesperación en la mirada de aquel que hasta ahora le había enseñado todo lo que sabía, solo pudo apretar los dientes, agarrar su rifle láser y emprender una carrera con todas sus fuerzas a través de los escombros. Conocía la zona como la palma de su mano. Después de todo, esta era la zona que constantemente patrullaba. Confiaba en dejar a esos sucios herejes atrás. Tenía que hacerlo. Probablemente el destino de Narna dependía de esto. Mientras corría, agudizó sus oídos tratando de escuchar cualquier cosa, pero los esperados gritos y disparos de las armas láser nunca llegaron. Sus ojos se aguaron con las lágrimas contenidas mientras se esforzaba más. Sus pulmones ardían, pero sus músculos siguieron esforzándose bajo el estímulo de la adrenalina que recorría sus venas como fuego. Justo cuando estaba al salir del campo de escombros, sintió como si se hubiera estrellado contra un muro de acero, rompiéndole la nariz mientras caía al suelo. Una enorme figura de 3 metros de altura estaba parado como una estatua frente a él, su cara cubierta por una capucha blanca que oscurecía su rostro, al punto de que nadie con una linterna se podría ver el rostro de esa persona. Lo más impactante era que en su espalda, este guerrero dorado tenía 2 etéreas alas de luz que se movían como si estuvieran bajo el agua al son de una existente marea. ¿Tú qué eres? El guerrero dorado solo se quedó ahí parado mirando al joven. En su costado izquierdo tenía una espada envainada, mientras que en su mano derecha portaba una de esas delgadas lanzas doradas que antes había sido arrojado contra sus compañeros. Su cuerpo emitía una extraña luz con sus pies a centímetros del suelo, sin siquiera llegar a tocarlo, como si el simple hecho de pisar la tierra de este planeta fuera a contaminar semejante figura. El primer pensamiento del joven fue que este era un ángel. Semejante magnificencia solo podría ser vista en los santos del imperio. Estaba frente a un elegido del emperador, pero las memorias de sus compañeros, siendo masacrados rápidamente, borraron esta idea.
Deja de jugar con el enemigo, Arthur. No venimos aquí para perder el tiempo. Un segundo ángel se acercó desde atrás, sin prestar atención al joven que estaba tirado en el suelo con su nariz sangrando y una lamentable expresión confundida entre el terror y las ganas de correr. Conozco nuestra misión hacia él, pero ¿no crees que mencionar nuestros nombres frente al enemigo es un poco profesional? Los ángeles parecían charlar de buen humor mientras ignoraban al joven cuyo cuerpo estaba paralizado por el shock. Un grupo de 4 altos templarios llegó desde el cielo, aterrizando al lado del joven. Entre los 6, habían formado un círculo alrededor del explorador novato. El nivel de miedo que el inexperto joven sentía ya no podía ser descrito con palabras. En su inmensa desesperación rápidamente llevó sin pensar una de sus manos a su cinturón, retirando el seguro de una de las 3 granadas que llevaba consigo. «Por el emperador», gritó. Esperó que ese tembloroso susurro fueran sus últimas palabras, pero el esperado estallido nunca llegó. Uno de los altos templarios había dirigido su morada hacia el grupo de granadas, haciéndolas flotar hacia su mano extendida. El seguro que antes había sido retirada también regresó a su lugar, haciendo de este momento una escena algo incómodo para el joven. «Lo siento, niño, pero no puedo dejar que las granadas fueran observadas por un momento antes de ser arrojadas a la distancia. Siempre lo arruinas todo, Tyrian. No sabes divertirte». El alto templario llamado Tyrian miró al que había hablado por un momento. Sus compañeros solían actuar de esta forma para romper la mente de sus oponentes, pero la verdad es que a él le desagradaba esta forma de actuar. Justo cuando iba a pedirles que se detuvieran, una voz telepática se escuchó, resonando en la mente de todos los presentes con autoridad. Dejaron escapar a uno. Todos los templarios desenvainaron sus espadas y con agilidad y simultaneidad en sus movimientos, cayeron sobre una rodilla en el suelo sin importarles que el guardia imperial todavía estuviera allí tirado en el suelo. El joven se dio la vuelta solo para ver algo que lo aterrorizó e impactó aún más. Esta figura dorada era más grande y robusta que sus semejantes. Su armadura era más compleja como una obra de arte esculpida milímetro a milímetro, con la precisión de un maestro artesano. Sus alas eran más deslumbrantes que la del resto, y la lanza que portaba era nada menos que magnífica. Las lágrimas se derramaron de los ojos del joven al ver al líder de la Guardia Dorada, Talandar, el cual acababa de llegar. Su cuerpo se estremeció cuando el yelmo de Talandar se giró en su dirección, pero no sintió la opresión y humillación que sentía por parte de los demás. Este ángel parecía tener más el porte de un honorable guerrero. Y has estirado en el suelo temblando ante tu enemigo. ¿Acaso esperas ver la cara a tu emperador una vez más que mueras como un cobarde? Toma tu arma y ponte en pie. Los altos templarios se miraron de reojo y en conjunto retrocedieron ampliando el círculo dejando solo a Talandar y al joven soldado en el centro. El tembloroso soldado apretó las manos alrededor de su arma hasta el punto en que sus nudillos se pusieron blancos y se puso de pie. Su mirada había cambiado al punto en que ya no podía ser comparado con el niño de antes. Esos eran los ojos de alguien que estaba dispuesto a luchar hasta la muerte. La locura homicida del joven pareció satisfacer a Talandar, que giró su alabarda encajándola de punta al suelo antes de empezar a caminar hacia el soldado. El joven se llamaba Richard. Antes de que la rebelión empezara, él era un simple civil que vivía en los suburbios, por lo que se había alegrado cuando uno de los guardias de la iglesia se le acercó con promesas de gloria. Al parecer había estado organizando una rebelión contra los Terran, lo cual en su opinión era una tontería, pero al menos tendría comida caliente y un techo bajo el que dormir. Negarse significaría la muerte. Lo irónico era que ahora se había metido en un problema mayor. Su vida estaba en peligro y todos sus compañeros habían muerto bajo la mano de un enemigo que estaba seguro y no podría derrotar aunque hubieran 1000 más como él. Pero como ese guerrero había dicho, no podía llegar frente a la luz del emperador como un cobarde. Así que moriría en combate. Levantó su arma apuntando a ese hombre que se acercaba y empezó a disparar en ráfagas directamente a su cabeza. El rifle escupió una ráfaga larga de cientos de rayos, pero todos chocaban con una especie de barrera que protegían el cuerpo del dorado. La carga de la batería del arma se acabó, pero cuando Talandar llegó al frente a Richard, ¡ah! El joven gritó mientras sacaba su cuchillo de combate golpeando el pecho de Talandar, pero la afilada hoja se encontró con una capa de energía azul que le bloqueó el paso.
El pulso de luz dorado surgió del cuerpo de Talandar enviando a Richard volando unos 10 metros antes de estrellarse contra el suelo de grava, donde rodó unos metros antes de detenerse. Sus huesos estaban fracturados en diversas partes del cuerpo y la sangre chorreaba por sus oídos, nariz y el borde de sus labios. Pero solo sonrió con ironía mientras apretaba los dientes y se intentaba poner de pie sin éxito alguno. Los altos templarios que antes se burlaban se quedaron en silencio mientras desde la altura miraban al herido guardia. Hiciste todo lo que estuvo en tu mano por el imperio al que sirves. Talandar extendió su mano haciendo que su alabarda saliera de la tierra y volara directamente hacia él. Te daré una muerte rápida. Que la luz del emperador te proteja. Las últimas palabras de Talandar estaban carentes de emoción. Era obvio que no creía realmente en el emperador como un dios. Solo lo decía por respeto. La alabarda del arconte cayó como una guillotina veloz como un rayo. La cabeza del guardia imperial fue enviada a volar un par de metros, y para cuando cayó al suelo solo quedaba un trozo de ella, pues el resto se había desintegrado en el aire, justo como el cuerpo sin cabeza lo estaba haciendo frente a la vista de los altos templarios. Es hora, todo estaba despejado. El comando no fue transmitido a los altos templarios, sino a uno de los acorazados que orbitaban actualmente la atmósfera de Narna. Numerosos destellos de luz brillaron alrededor de las cápsulas en el interior de los cráteres. Cientos de fantasmas habían sido teletransportados directamente a la superficie del planeta. Es hora de que Mobius hiciera su primera acción significativa. Luego de una semana, impresionantes noticias habían llegado desde Narna. La principal ciudad del planeta había sido recuperada por un grupo desconocido. La rebelión había sido de alguna forma aplacada. Una vez las tropas terranas llegaron a Narna, se toparon con la ciudad capital bañada en sangre. Una masacre sin igual había sido desatada al nivel de que la geografía había sido modificada de forma permanente en algunos lugares. Lo que antes había sido un hermoso palacio ahora era una montaña de escombros y cadáveres. Capítulo 46.5. Casa Rubicel. La Casa de los Caballeros Rubicel, o mejor conocidos como Caballeros de la Rosa, se estableció en el mundo de Wenningstorm y fue descubierto por el almirante Copulius durante la campaña de expansión en el sector Obscurus. Su emblema es el de una rosa roja con 2 anillos de espinas entrecruzados debajo. Se cuenta que hace miles de años una flota Xenos invadió el planeta. El primer patriarca y fundador de la casa Rubicel, Therion Rubicel, reunió inmediatamente a todas las tropas de las que disponía y avanzó sin dudar liderando su ejército para repeler la incursión al planeta, pero el enemigo tenía una ventaja numérica y tecnológica que les era difícil de superar. El patriarca rápidamente ideó un plan y ordenó a sus tropas retroceder con cuidado a la llanura roja, una pradera inundada de hermosas rosas todo el año. Una flor endémica de este mundo que es tan hermosa como peligrosa, ya que posee una de las toxinas presumiblemente más letales de toda la galaxia. El enemigo persiguió confiado al ejército de Therion, solo para encontrar que cualquiera que tuviera el más leve contacto con las espinas de las rosas moriría bajo un intenso y agónico dolor. Ese día la victoria fue asegurada por la casa Rubicel, y en honor a la batalla el patriarca decidió utilizar a las rosas de la llanura roja como un emblema de su casa. El mundo de Wenningstorm es un lugar relativamente tranquilo, en gran parte cubierta de brillantes mares de color azul y salpicado de islas cubiertas de selva. A pesar de su ubicación cercana a las flotas enjambre, los Caballeros de la Rosa han hecho su trabajo enfrentando y repeliendo las incursiones tiránidas una tras otra. Durante generaciones, los patriarcas de la casa Rubicel han cumplido el papel de guardianes de lo que ahora es el sector Helheim. De ahí la falsa ilusión de ser territorio pacífico. Bajo la luz de sus estrellas binarias, los nobles de la casa Rubicel discuten sin fin, y las expectativas acumuladas en los jóvenes nobles impulsan a muchos a añorar la llamada a la batalla, cuando los problemas se pueden resolver en el filo de la hoja de una espada sierra cegadora. Los numerosos y antiguos caballeros de la casa Rubicel han sido los guardianes imparables de estos mundos. La habilidad de sus pilotos en nada menos que perfecta. Sufrieron duros entrenamientos desde jóvenes para poder cumplir con su papel como guardianes. Los caballeros de la casa Rubicel datan de la era oscura de la tecnología, siendo más avanzados que sus homólogos imperiales. Estos guerreros mecánicos fueron equipados con poderosas armas de energía y escudos iónicos cuya barrera de energía no se proyecta ante el caballero.
sino que se pliega sobre su forma como un segundo blindaje proporcionando una protección total. Los nobles pilotos y más veteranos constan de una avanzada armadura de ion. Este traje de combate es portado por el piloto y se activa una vez este se ha conectado al trono mechanicum, proyectando un campo de energía que recorre todos los sistemas del caballero como una armadura interna. Pero todo cambió con la llegada de la flota Terran al sector. La casa Rubicel tenía a la mayoría de sus hombres en el frente, repeliendo una avanzadilla de la flota enjambre que se había acercado de forma peligrosa a su mundo principal, por la que era una prioridad repeler antes de que el planeta de sus ancestros fuera contaminado por la sucia plaga Xeno. Aún así, el hijo del actual patriarca, Garaz Rubicel, se había quedado de guardia en Wainstorm con un escuadrón de caballeros para su defensa. Aunque la verdad, en su arrogancia nunca habían esperado que alguien pudiera burlar la seguridad de sus fronteras e internarse tanto en su territorio, así que fueron tomados con la guardia baja por la flota principal al mando del almirante Copulius. Todos esperarían que la flota terrana acabara fácilmente con el planeta, que solo estaba protegido por una docena de caballeros, pero fue todo lo contrario. Las fuerzas de la casa Rubicel formaron una implacable contraofensiva que provocó bajas masivas entre los Terran, una vez aterrizaron en el ancestral mundo de Wainstorm. Los hasta ahora invencibles Aesir fueron despedazados en docenas por la espada energética del caballero pilotado por el hijo del patriarca de la casa Rubicel. Los Terran estaban aterrados. Los caballeros de la Rosa tenían un blindaje muy poderoso, incluso los cañones de riel de los Aesir y los Mjolnir de los Thor eran inútiles contra esas máquinas que avanzaban imparables aprovechando el terreno para causar la mayor cantidad de bajas posibles. El almirante Copulius terminó dándose por vencido y ordenó la retirada. Los pocos que tuvieron la suerte de llegar a los puntos de evacuación pudieron escapar del planeta, pero otros fueron obligados a escapar a los bosques y mares de Wainstorm. Garaz Rubicel reunió a las tropas disponibles y marchó con sus caballeros al frente para perseguir y aniquilar a los Terran antes de que pudieran reorganizarse. La batalla fue una masacre casi completamente unilateral. Aún así, la Guardia Dorada, los Odín y las armas de más alto calibre no fueron desplegados contra el planeta. Copulius envió un emisario para pedir una audiencia al gobernador del planeta. Su petición fue rechazada, bajo la razón de que el patriarca no estaba actualmente en el planeta, pero al parecer la casa Rubicel estaba dispuesto a recibirlo si querían esperar, pero en cambio su flota debía retirarse fuera de sus fronteras. Para sorpresa del joven Garaz Rubicel, el almirante Copulius aceptó de buena gana. Lo que hasta ahora había sido considerado una invencible flota terrana, se retiró con la vergüenza de la derrota grabada en sus rostros. Solo los 10 miembros de la Guardia Dorada que protegían al almirante descendieron junto a él para dirigirse hacia la mansión de los Rubicel, donde fueron recibidos de forma hospitalaria. Una semana después, la poderosa flota Rubicel liderada por el patriarca Edward Rubicel llegó al planeta con la victoria de su campaña militar, solo para toparse con su tierra dañada con los vestigios de una guerra. Enfadado, el patriarca se acercó a su hijo exigiendo explicación, solo para sorprenderse al ver esos guardias dorados que escoltaban al joven almirante. Luego de discutir durante unas horas, el patriarca fue atraído por la forma de pensar y actuar de los Terran. Él mismo prometió una alianza con ellos bajo la condición de que su casa no lucharía activamente contra el imperio, a no ser que estos atacaran primero o en su defecto fueran traidores. Copulius aceptó la oferta ganando un nuevo aliado que facilitó su conquista del sector. Listo, llegamos al final del capítulo. No olviden de suscribirse y dejar su grandioso like. Y tampoco olviden de seguir a Emil de Romero, el creador de este gran fanfic. Además, si quieren continuar con la historia, pueden ir a la descripción del video aquí abajo. Encontrarán el link directo para continuar esta historia.